Hacer la premiere de la película en el Festival de San Sebastián es lo mejor que le puede pasar a la película, la verdad. Te lo digo con toda sinceridad, porque bueno, es el festival más grande que tenemos en España. Estrenamos además la película inmediatamente después, el día 27. Entonces, toda la promoción y toda la presencia que tenemos en el festival impacta inmediatamente en el estreno de la película. Es una propuesta de los productores, de Koldo Zazúa y Juan Moreno. Habíamos trabajado juntos en Maisabel y la experiencia fue muy buena. También estaba en ese proyecto de Maisabel y Sacampo, como en este. Entonces fue una propuesta de decir, oye, ¿qué os parece esta historia? Yo la refresqué, la recordaba vagamente de su momento y me di cuenta además de cómo percibí entonces aquella historia que tiene muy poco que ver con lo que la historia realmente fue. Es una historia muy potente, es una historia además que se va complicando porque ella está sola, pide la ayuda de la líder de la oposición, se la da, toca fondo pero se rehace, o sea, y además acaba en la primera condena a un político por un caso de acoso. Entonces era una historia cinematográficamente hablando muy potente y lo que a mí me pasa con las historias también, que tenía mucha pertinencia. Hablar de esto ahora me parece importante. El casting para mí es fundamental. Si te equivocas en el casting, tienes muy poco ya que hacer, porque en este caso además son Ismael y Nevenka, sujetan toda la película, su relación es toda la película. Para el personaje de Nevenka busqué mucho, era un personaje difícil y cuando entró Mireia en el casting a mí me impresionó, porque tenía esas dos cosas, ¿no? Tenía esa fragilidad, podíamos perfectamente creernos que este hombre la rompe, pero también que se reconstruye. Y Mireia lo da todo, o sea, tiene, además comunica, es verdad, todo lo que hace, tiene una delicadeza. Yo estoy fascinada con ella, la verdad. Y en el caso del personaje de Ismael era complejo, porque no solamente por Ismael en sí mismo, sino porque estos personajes son complejos, o sea, no son el malo sin más, si no, no conseguirían sus objetivos, o sea, son gente muy seductora, con carisma, atractiva, que se meten en el bolsillo a la gente. Esta persona además era muy querida en su ciudad, muy respetada, también era temida, pero muy respetada, hizo muchas cosas que la gente valoró, y luego hay un momento en que se vuelve frío y horrible y también había que darlo. Y esto lo ha abordado Urko Lazábal. Urko lo descubrí, digamos, en Maisabel. Era un actor que se había prodigado muy poco. Yo me encontré de repente un actor de 40 años fabuloso y le dije, Urko, ¿dónde estabas escondido? Entonces hizo un grandísimo trabajo en Maisabel y aquí hace un trabajo completamente diferente. Y ha hecho un grandísimo personaje. O sea, realmente te encandila, te, te seduce y luego te aterra. Creo que Urko ha hecho las dos cosas de manera impresionante. Creo que hacen dos grandísimos trabajos. Claro. Estoy deseando que la gente los vea, porque ya los he disfrutado yo, pero quiero que lo disfrute todo el mundo, ¿no? El rodaje ha ido de maravilla, de maravilla. Bueno, fuimos a Ponferrada, entre otras cosas, para tocar base y decir, esto ocurrió aquí. Fuimos además el director de arte, que es Pamplónica, Miquel Serrano, la directora de foto, Gris Jordana, Guadalupe Balaguer, la directora de producción, los productores y yo, porque había que decir, bueno, partimos de aquí, si luego no podemos rodar aquí, esta es nuestra referencia, pues no nos encontramos con facilidades para rodar allí. También ocurre que un rodaje necesita muchas cosas y al final nos convenía, por otras razones, rodar en otros lugares. En Bilbao hay una oferta de desgravación fiscal para el cine, que rodar allí supone un atractivo grande para las productoras. Entonces, el grueso del rodaje es todo lo que son interiores, incluso lo que son exteriores, que supuestamente es Madrid, se han rodado en Bilbao. Y luego la parte que veíamos, esa ciudad de Ponferrada, pues al ver que en Ponferrada no estaban muy por la labor, buscamos y finalmente hemos rodado en Zamora. Es una ciudad también de 60.000 habitantes que tiene una estructura parecida. En Zamora encontramos muchísimas facilidades, toda la colaboración y además de la gente, de todo. O sea, la verdad es que fue una maravilla rodar ahí, solo fueron 2 semanas, pero estuvimos muy bien y además había otros decorados que no correspondían a Ponferrada, como era el juicio, como eran las cortes, o sea, había algunos decorados el castillo, que se nos quedaban descolocados y que pudimos rodar también en Zamora. Entonces, al final, bueno, pues no nos lo pusieron fácil en Ponferrada, pero por razones cinematográficas y esas, al final hemos rodado en otros lugares que ha resultado estupendo. Hubo que buscar mucho, un trabajo fantástico de las localizadoras en Bilbao y encontraron Ponferrada dentro de Bilbao. Yo creo que nos va a hacer reflexionar sobre lo que hemos cambiado en positivo,
Es decir, yo creo que sí que hay una percepción social ahora mismo de esto diferente. Ahora, cuando hablamos del acoso, yo creo que sigue habiendo una incomprensión, porque creo que es difícil, a mí me ha costado contarlo en la película. Es una cosa muy sutil, es una cosa muy prolongada en el tiempo, es una especie como de secuestro emocional que deja paralizado, entonces todos cuando leemos casos de acoso decimos, ¿pero por qué no se va? Entonces creo que eso todavía nos cuesta entender, ese secuestro emocional, ese asesinato silencioso, ¿no? Que es el acoso que no deja huella, que ocurre sin que nadie se dé demasiada cuenta. Eso creo que todavía no lo entendemos muy bien.